La paz del Señor esté con cada uno de ustedes, mis hermanos, especialmente en esta oportunidad, una vez más compartiendo con cada uno de ustedes en este momento. Aquí estoy una vez más, aquí con cada uno de ustedes, su hermano en Cristo Jesús, Honorio Vázquez, para servir a Dios y al prójimo. Pero sin antes quiero agradecer a tu persona, tú que estás visualizando en esta oportunidad. Pero no solo tú. Si está a su posibilidad, usted puede compartir con los demás personas, amigos y familias, todos los que están a su alrededor. Pero sin antes, vamos a recibir la bendición del Todopoderoso diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta oportunidad quiero presentar un tema de sumamente importante con cada uno de nosotros. Voy a hablar del tercer sacramento, que es la Eucaristía. Bien sabemos que después del bautizo viene la confirmación y luego la Eucaristía. Tal vez conocemos o tal vez no. Especialmente hay tres preguntas que me han hecho. Y a veces que es complicado de responder, ¿verdad? A veces por falta de conocimiento. Y en este momento quiero presentar el tema que es la Eucaristía. Vamos a responder tres preguntas en este momento, esperando lograr, porque este tema es de sumamente importante y es largo. Básicamente, solo voy a hablar de 3 puntos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es la Eucaristía? Segundo, la institución de la Eucaristía. Hay preguntas que han hecho: ¿quién instituyó la Eucaristía? Tercero, ¿la Eucaristía salva? Vamos a responder con la Sagrada Escritura a ver qué dice la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a responder esta pregunta: ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía proviene del latín, que es Eucharistía, también conocido en el lenguaje griego, que significa acción de gracia. Eso es la Eucaristía, acción de gracia. También en muchos países lo llaman diferente, dependiendo el país. Muchos le llaman la comunión, otros le llaman la fracción del pan, otros le dicen la cena del Señor. Entonces, hay varios nombres. Especialmente en la vida apostólica, los Hechos de los Apóstoles nos hablan que es fracción del pan. Hechos 20, versículo 7, nos habla de la fracción del pan. Vamos a ver que si la acción de gracia existía antes de Cristo. En el Antiguo Testamento nos narra que los judíos, ellos comían el cordero pascual en el primer mes de la víspera del calendario judío. Básicamente nuestro Señor Jesucristo, Él hizo de esa manera, siguiendo el calendario judío. Pascua en el antiguo tiempo es una celebración que hacían, especialmente festejaban. No sé si se acuerdan, cuando los israelitas estaban esclavizados y cuando fueron liberados de la esclavitud, eso se quedó como una celebración, como una conmemoración. Festejaban sus salidas. Por eso ellos mataban el cordero y lo comían. Podemos ver en Éxodo, su capítulo 12, versículo 3.
Y si nos damos cuenta, también podemos ver que en el antiguo tiempo, que la Eucaristía es una prefigura también. Es una prefigura porque así lo dice la Sagrada Escritura. En el libro de Éxodo, su capítulo 16 y versículo 35. Cuando los israelitas estuvieran en el desierto por 40 años, ellos experimentaron esta acción de gracia, que es el maná. Durante 40 años, Dios les mandó el alimento del cielo. Eso prefiguraba la Eucaristía. Básicamente, ellos recibieron del cielo el maná por 40 años. Pero algo sucedió. Los 40 años que estaban ahí, muchos se arrepintieron, que querían regresar para atrás en la esclavitud. Eso es la prefiguración de la Eucaristía en el tiempo actual. En la actualidad, hoy en día, que es el mismo Cristo, se nos dio su cuerpo y su sangre, utilizando dos elementos: el pan y el vino. Eso es la Eucaristía, es acción de gracia, es Pascua, es conmemoración, fracción de pan. Ahora vamos a ver otro punto bien importante: la institución de la Eucaristía. ¿Quién instituyó esta Eucaristía o la cena del Señor? En el Evangelio de Lucas, su capítulo 22 y versículo 19. Vamos a escuchar la bendita palabra de Dios en este momento con la reverencia del Santo Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después tomó pan dando gracia. Por eso que la Eucaristía es acción de gracia. Después tomó pan y dando gracia, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La institución de la Eucaristía. Cuando Cristo dijo: esto es mi cuerpo, básicamente los apóstoles lo entendieron. Y vamos a ver más adelante quiénes son las personas que no entendieron esto. Cuando Cristo dijo: esto es mi cuerpo, es entregado por ustedes. Luego dice: háganlo en memoria mía. Eso significa que tenemos que hacerlo en memoria de Él hasta cuando Él regrese. El mismo Jesucristo, Él dijo, levantando: esto es mi cuerpo. De la misma forma hizo con la copa. Pero algo importante donde Él dijo:
háganlo en memoria mía. Por eso, como cristianos católicos, nosotros seguimos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. En Mateo 26, de la misma forma habla, dando gracias. Por eso la Eucaristía es acción de gracia. Así la Eucaristía fue instituido por Jesucristo para que comulguemos con Él, para que recordemos su sacrificio y también para alcanzar el perdón de nuestros pecados. Y por medio de eso se nos da la gracia, especialmente en el día cuando Él instituyó la Eucaristía. Fue un Jueves Santo, la última cena del Señor, cuando Él dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hágalo en memoria mía. Pero como podemos ver que Él mismo dijo, no es invento de la gente, no es invento del sacerdote, no es invento del Papa, es un invento de nuestro Señor Jesucristo para poder alimentarnos. En el momento, Él se dejó a sí mismo con nosotros. Pero ahora, ¿cómo funciona en estos tiempos? Funciona a través de alguien, de un sacerdote consagrado que ha sido llamado. Por medio de Él, esto se hace transformar de una forma transformada. En el momento el sacerdote dice: por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierte para nosotros en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el momento cuando el sacerdote impone las manos, está pidiendo al Espíritu Santo para transformar la especie de pan y de vino en cuerpo de Cristo Jesús. Este sacramento, que contiene verdadera, real y substancial al mismo Jesucristo con su cuerpo y sangre y alma y divinidad bajo la especie de pan y vino, es el sacramento esencial de la vida de la Iglesia. Todos nosotros, este sacramento, mediante epíclesis. ¿Qué significa epíclesis? Epíclesis es en el momento cuando invoca el sacerdote la efusión del Espíritu Santo. Epíclesis es un lenguaje que viene más allá, cuando el sacerdote llama para que el pan y el vino ya no sea vino y ya no sea pan. Mediante la epíclesis, el pan y el vino transforma, y eso se llama transubstanciación, de una forma substancia. Por eso decimos: es pan, pero ya no es pan. Es vino, pero ya no es vino. Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. En el momento cuando el sacerdote lo consagra, se transforma de cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice
El Catecismo de la Iglesia numeral 1324 dice de esta manera: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Todos los fieles damos sacramento, se une a este sacramento. Todos los fieles, los demás sacramentos se unen a este sacramento. El Catecismo de la Iglesia nos dice que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Eso significa que este sacramento es el centro, es el que está en medio de los demás sacramentos. Sin este sacramento no se puede realizar los otros sacramentos. El sacramento de la Eucaristía es la base fundamental de todos los sacramentos. Es decir, que es el árbol donde salen las ramas. Es el árbol que produce muchos frutos. El sacramento de la Eucaristía. Si no fuera este sacramento, no pueden ser celebrados los otros sacramentos. Tiene que ser esto el centro, porque el mismo Jesucristo lo instituyó. No fueron los hombres, no fue el Papa, no fueron los líderes. Él mismo, cuando Él dijo: esto es mi cuerpo, hágalo en memoria mía. En el Catecismo 1226, donde dice: finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna, cuando Dios será todo en todo. Palabra de la Iglesia. Dice de esta forma: finalmente, por la celebración eucarística, nos unimos. Eso significa que tenemos un pedacito del cielo en medio de nosotros. En otras palabras, muchos he escuchado de un tema sumamente importante, donde ellos dicen que el cielo aquí lo estamos construyendo, aquí estamos viviendo el cielo mediante la Eucaristía. Entonces nosotros nos unimos a la liturgia del cielo con el de la tierra en el momento de la celebración eucarística. Dice el apóstol San Pablo en Corintios 15:28: la Eucaristía es la suma total de nuestra fe cristiana. Es la suma, significa que no hay menos, no hay más, no se puede multiplicar y no puede haber restas, sino que es la suma total. Es el culmen de nuestra fe. Eso es la Eucaristía, la institución de la Eucaristía. Fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué sirven estos? 3 puntos importantes: acción de gracia y alabanza al Padre. Segundo, sacrificio, memoria de Cristo y de su muerte. Tercero, la presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. Numeral del Catecismo 1358. La Eucaristía fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Más que todo, en otras palabras, Él se dio a sí mismo hacia nosotros. Cuando Él dijo: esto es mi cuerpo, háganlo en memoria mía. Y nosotros, básicamente, a veces entendemos y a veces no. Punto número 3. La Eucaristía
nos salva. La Eucaristía es la redención de toda vida cristiana. Es el misterio de salvación del amor de Dios por los hombres. Por eso muchos se preguntan que si la Eucaristía salva. Dependiendo de la persona. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, su capítulo 6 y versículo 53. Vamos a leer. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué entendimos aquí? Que la Eucaristía es verdadera comida y la sangre de Cristo es verdadera bebida. Dice: si comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, ¿sabe qué va a suceder en ese momento? Tienes vida eterna. Y no solo eso, dice el apóstol Juan, Jesús dijo: yo lo resucitaré en los últimos días. Eso significa que la Eucaristía, al digerir, tenemos salvación. Significa que la Eucaristía salva. ¿Cuál es esa Eucaristía? Es el mismo Jesucristo. Clarito lo está diciendo. En verdad os digo, si no comes y no bebes la sangre del Hijo del Hombre, no tenéis vida en vosotros. Lo que está diciendo, si no comes y bebes la Eucaristía, no tienes vida eterna. Cuando tú empiezas a digerir la Eucaristía, tienes vida eterna. Y no solo eso, en el momento de la resurrección saldrás al encuentro de tu Creador. Más adelante dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Miren lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. En el momento cuando tú comes y bebes su sangre, Él permanece en ti, en mí, y Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Básicamente, muchas personas ignoran este texto. Todo el capítulo 6 del Evangelio de Juan nos habla de su cuerpo. El mismo Jesucristo, Él mismo se predijo a todos los que estaban a su alrededor. Pero sin antes el contexto de este Evangelio, algo impactante. En el momento de la multiplicación del pan, ¿cuántos lo seguían a Él? 5,000 personas, sin contar niños, sin contar mujeres. Aproximadamente unos 15,000 personas lo estaban siguiendo. ¿Por qué?
por el alimento material, no por el alimento espiritual. Mucha gente lo seguían, cantidades de personas, y cuando Él habló de su cuerpo, cuando Él habló de su carne, cuando Él habló de su sangre, ¿sabe qué sucedió allí? Muchos se echaron para atrás. Esos 15,000 se fueron. Solo se quedaron los 12, que son los apóstoles. Cuando los judíos, todas las personas que le seguían a Jesús, cuando Él habló, el que come mi carne y bebe mi sangre permanecen en mí y yo en él, como el Padre que vive, como el Padre que me vive en mí y yo vivo para el Padre, asimismo el que come también vivirá por mí. Cuando Él habló de su cuerpo, de su carne, muchos dijeron, este lenguaje está duro. ¿Cómo vamos a poder comer a esta persona? Muchos tal vez pensaron, pues yo no soy coyote para comer a este hombre. Yo no soy un tigre o un león para poder morderlo y comérmela. Tal vez así lo pensaron. Una mente cerrada, una mente no abierta. Cuando ellos escucharon, dijeron, este lenguaje está duro, mejor vámonos. Y se fueron. Pero hay uno se levantó. Hasta nuestro Señor Jesucristo lo retó. Dijo, también ustedes se quieren ir, váyanse. En otras palabras me imagino, ¿qué hacen aquí? Lárguense de aquí si no quieren seguirme. Uno se levantó, dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Esos somos los cristianos católicos. No tenemos otra salida, no tenemos otra entrada en otro lado. Esta es nuestra fe. No tenemos a dónde ir. Más que Cristo dijo, esto es mi cuerpo y lo aceptamos. Esto es mi sangre, lo aceptamos. Hágalo en memoria mía. Lo hacemos. En nuestra actualidad está sucediendo eso. Especialmente con nuestros hermanos no católicos. Ay, ¿cómo voy a creer eso? Es un pedacito de galleta. Hasta incluso lo que están bebiendo es puro alcohol. En realidad, por falta de conocimiento y por falta de estudio, es cierto, tal vez ellos comen galleta, tal vez ellos comen pan, hasta pueden beber con café, con lo que se les pega la regalada gana. Porque no tienen un ministro extraordinario para imponerle la mano para la transformación de este pan y de este vino en cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio, capítulo 6 y versículo 66, nos habla cuando Jesús terminó de hablar de sí mismo, de su cuerpo. Todos esos 15,000 se marcharon y nos quedamos nosotros, los que creemos que es Eucaristía, los que creemos en este sacramento. ¿Quién es el hombre que creyó? Un hombre que creyó como nosotros, el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo en el carta a los Corintios, 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice:
Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Quién entendió esto? El apóstol San Pablo. Dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Wow, esto está grande. El apóstol San Pablo no conoció a Jesús, pero conoció a Pedro, Juan, los demás apóstoles. Pero él está diciendo: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Eso significa, los ministros extraordinarios fueron instituidos con la imposición de manos. El apóstol San Pablo, mediante su ceguera, cuando empezó a tener la visión, aquel que fue enviado para imponerles las manos y para que se abrieran los ojos, en ese momento él recibió esa imposición de manos. Por eso él dice que a su vez les ha transmitido a otros de este sacramento, haciéndolo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 26 del mismo capítulo 11 del 1 de Corintios dice: fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por eso los cristianos católicos, nosotros estamos proclamando la venida de nuestro Señor Jesucristo mediante la fracción del pan. Estamos proclamando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta cuando Él regrese. No sabemos cuándo, no sabemos qué fecha, qué día, pero lo que sí sabemos es que Él va a venir y vendrá. Y tenemos que estar en comunión. Tenemos que estar unidos con su cuerpo. Él en mí y yo en Él. Dice: por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí viene el error de todos los cristianos católicos. Normalmente estás haciendo conscientemente o no. Muchas personas tienen este sacramento. Muchas personas lo viven este sacramento. Muchas personas todos los sábados, todos los domingos, e incluso todos los días están digiriendo este sacramento. Pero dice: el que come y bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que estar seguros y tenemos que estar bien firmes en nuestra fe. Porque el mismo apóstol San Pablo dice que cada uno de nosotros debemos examinar nuestra conciencia. Porque este sacramento no es un sacramento de juego. Este sacramento no es un sacramento: oh, voy a tener el sacramento de la comunión, luego al rato anda de patas de perro en la calle haciendo lo que se les pega la regalada gana.
En realidad, dice, el que come y bebe indignamente está pecando contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, está comiendo su propia condenación. Está condenando a sí mismo. Por esa razón dice, varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Qué tremendo, ¿va? Al comer indignamente, al beber indignamente, al no examinar nuestra conciencia, muchos de nosotros han fallecido espiritualmente, pensando que es lo correcto. En realidad no. Este sacramento no es un sacramento de juegos. Si usted ha tomado un reto, qué bueno, toma ese reto. Recuerden que nadie puede estar en adulterio, nadie puede estar en fornicación y comiendo este sacramento, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Está tragando su propia condenación. Por eso les hago una invitación a todos los que tenemos este sacramento, que este sacramento lo cuidemos, porque es el mismo Jesucristo. ¿Qué hay de ti cuando cometes un error? De repente que estás en el error, ahí cuando nuestro Señor Jesucristo venga, ¿qué cuentas le vas a dar a Él? Porque este sacramento es la salvación. Porque en el momento cuando tú digieres los sacramentos, digo, el sacramento de la comunión, cuando tú digieres el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, tu cuerpo se transforma total. Es Cristo que está en ti y luego tú en Cristo. Se vuelven una sola persona. Por eso, en el momento cuando tú bebes, comes de Él, Él vive en ti. Entonces, este cuerpo no puede ser cualquier cuerpo. Este cuerpo es el templo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol San Pablo habla de que el cuerpo que tenemos es el templo del Espíritu Santo. Y básicamente a veces que nosotros no entendemos de esto, que somos el templo del Espíritu Santo. En el momento cuando tú comulgas, te vuelves el sagrario de Dios. Se imagina qué tremendo, ¿verdad? Somos el sagrario de Dios. ¿Por qué sagrario? Porque donde quiera que vayas, Él está contigo. Donde quiera que vayas, Él está contigo. Y por eso, no juegues con este sacramento. Porque es el mismo Señor, que nadie lo puede pisotear. Un testimonio he escuchado acerca de un exsatanatismo. Entonces, cuando él salió de ese lugar, según cuenta su testimonio, mediante la celebración del Halloween, según para ellos es una fiesta muy normal, es una fiesta donde ellos conmemoran, invoca el nombre del diablo, por decir. No es por decir, sino que ellos creen que es su rey, ellos creen que es su Dios. Entonces él cuenta en su testimonio, en el 31 de octubre, noviembre, ¿verdad? Creo que es octubre, 31 de octubre, en lo que ellos hacen rituales, sacrificio de animales, sacrificio de niños, y en fin, un sinnúmero de cosas. Pero el jefe de ellos
manda a sus discípulos para que vayan a las iglesias para sacar el cuerpo de Cristo. Llegan como que fueran normales, tranquilos, llegando como a comulgar, lo reciben, pero solo lo detienen en la boca o lo reciben en la mano y se van. Según cuenta su testimonio, que cuando llega en el momento donde están todos reunidos, dice que lo pisotean, se orinan encima, tienen relaciones sexuales encima, dice que lo ven como un simple basura. Y él dijo en su testimonio: sabemos que es el cuerpo de Cristo, por eso nosotros hacíamos con él lo que queríamos. Él dice en su testimonio: nosotros lo pisoteábamos, sabemos que es el Hijo de Dios, que es el cuerpo de Cristo que estaba ahí, decía. Por eso el diablo está consciente de que si nosotros nos descuidamos del cuerpo de Cristo, el diablo está feliz, contento, ¿verdad? Porque sabe que lo vamos a pisotear a la Santa Eucaristía, a este sacramento de la Eucaristía. Por eso hoy en día yo te invito a que reflexiones, examina tu vida, como dice el apóstol San Pablo, que cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre. Examinemos nuestra conciencia, ¿qué hemos hecho con este templo del Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho? ¿Sigue todavía en fornicación? ¿Sigue todavía en adulterio? ¿Sigue todavía hablando malas palabras? ¿Sigue todavía haciendo muchas cosas inadecuadas? Y hay muchos que vamos en la iglesia, cuando vemos que el sacerdote se demora un poco, se le queman los zapatos para salir corriendo allí y acaba de recibir el cuerpo de Cristo. En realidad, vuelve a Él, vuelve a tu Creador. Examina tu conciencia en este momento. Cierra tus ojos. Vamos a orar un segundo, decir al Señor: perdóname. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vamos a pedir que nos perdone en este momento. Amado Dios, te quiero pedir perdón por mis actos, por mis actitudes, por todo lo que he hecho. Te he fallado. Tal vez salgo corriendo en el momento cuando ya te había recibido. Tal vez salgo corriendo en el momento cuando ya te tengo en mí. Perdóname, Señor. Perdóname, oh Dios, con mi falta de compromiso. Perdóname, Señor, porque tal vez te he pisoteado. A mis hermanos tal vez están en fornicación, están en adulterio. Señor, pido perdón por ellos, Señor. Tal vez no saben de lo que están haciendo, Padre, pero están pecando contra tu cuerpo. Están pecando contra ti, mi Señor. Ten misericordia por cada uno de nosotros, por todo el mundo. Oh, bendito Dios, bendito Rey. Ten misericordia, Padre, porque sé que tú eres el único Dios y confío en ti. Ten piedad de nosotros, Padre. Tal vez te hemos pisoteado, tal vez hemos pasado encima de ti sin darnos cuenta, pero en este momento pido perdón por todo lo que hemos hecho. Amado hermano, si has fallado a este sacramento, pídele perdón. Dile: perdóname, Jesús. Sé que estás presente ahí. Sé que estás presente en la Eucaristía. Que te he fallado. Dile: perdóname. Dile: perdóname, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Padre, en el nombre tuyo, gracias por este momento que me has permitido aquí también. Gracias, Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Si has hecho este segundo de oración, si has pecado contra el cuerpo de Cristo,
te invito para que tú vayas buscando un lugar donde congregar, donde asistir, una parroquia, para que tú tengas este sacramento. Y si has cometido un error, puedes regresar al encuentro con tu Creador. Puedes regresar en su presencia y pedirle perdón. También si necesitas ayuda, un grupo de oración acerca a tu parroquia. Pida ayuda. Si necesitas ayuda o saber más de este tema, déjanos saber, escríbenos. Aquí estamos para responder. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por este momento, porque sé que tú estás pendiente de este programa. Gracias y Dios te bendiga. Y aquí estaremos en el siguiente segmento. Muchas gracias y hasta luego.